Ahora mismo, cuando alguien compra una vivienda de segunda mano, casi siempre le pasa lo mismo. Está centrado en el precio, en la hipoteca y de repente el ITP. ¿Y qué es el ITP? ¿Por qué se paga? No te preocupes porque aquí estamos nosotros para explicarte qué es el ITP y por qué se paga, para que tengas toda la información necesaria y te vuelvas un experto en este impuesto. Antes de nada, comentarte que lo que verás en este vídeo es de forma informativa y que cada caso, como siempre decimos, hay que revisarlo de forma individual. Teniendo en cuenta esto, vamos a ello. ¿Qué es el ITP? Es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Vamos, que es el impuesto que pagas cuando compras un bien usado. En este caso, pongámosle una vivienda de segunda mano. No es un gasto del banco y no es algo opcional. Es un impuesto obligatorio que forma parte de la compraventa. De ese famoso 10% que habrás escuchado que hay que tener ahorrado, que entra a la compraventa y los gastos de notaría, registro y propiedad. Este impuesto no lo gestiona Hacienda a nivel estatal, sino que lo gestiona cada comunidad autónoma. Por eso el porcentaje que se paga por cada vivienda cambia según donde se compre la vivienda. Además, dependiendo de tu situación personal y de la comunidad autónoma, puede haber bonificaciones o tipos reducidos. Pero esto no te preocupes, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿En qué casos se paga el ITP? El ITP, como hemos dicho, se paga principalmente cuando compras vivienda de segunda mano. Vamos, cuando el propietario ha tenido un propietario anterior y no es obra nueva. Porque tú ten en cuenta que si compras obra nueva ya sería otro tipo de impuesto, que sería el IVA. Por eso mucha gente se lía, porque cuando compras una casa no siempre se paga el ITP, porque eso ya depende de si es segunda mano o si es de obra nueva. Así que te resumo que el ITP es para viviendas de segunda mano. ¿Quién paga el ITP? El ITP lo paga siempre la persona que compra la vivienda. No lo paga ni el vendedor, ni lo paga el banco, ni es algo que se pueda repartir. Aunque comprador y vendedor se pongan de acuerdo en otra cosa, para la administración quien tiene que pagarlo es el comprador. Así que cuando vayas a comprar una vivienda de segunda mano, súper importante que tengas en cuenta el ITP que pagarás en tu comunidad autónoma, porque no es un importe pequeño en muchas comunidades y vas a tener que tenerlo ahorrado. ¿Cuándo y dónde se paga el ITP? El ITP no se paga el mismo día que firmas la compra de vivienda en notaría. Primero firmas la escritura y a partir de ese momento tienes un plazo para pagarlo, que suele ser de 30 días hábiles y se puede hacer de forma presencial, pides cita previa y vas, o de forma online, donde te pedirán una serie de documentación para poder tramitarlo, y entre ellos está la escritura. Si se te pasa el plazo, no es que no puedas pagarlo, es que te van a empezar a llegar recargos y ahí el impuesto se te va a encarecer. Así que acuérdate de pagarlo en el plazo. Normalmente de este trámite se encarga la gestoría que tú contrates, por lo que no deberías preocuparte si tienes una, porque ellos se encargarían de presentar este impuesto para que quede correctamente pagado dentro de ese plazo. Y un dato importante que quiero que tengas en cuenta: si compras la vivienda como vivienda habitual y puedes acceder a alguna bonificación, en muchos casos es necesario empadronarte en la vivienda o en el municipio que vas a vivir para poder aplicar ese descuento. Quédate con esta idea: tú firmas en notaría, la gestoría suele hacer este trámite y el ITP siempre se paga en el organismo de gestión tributaria de la comunidad autónoma que corresponde. ¿Hay bonificaciones o tipos reducidos en el ITP? Sí, en algunos casos hay bonificaciones en el impuesto, pero no se aplican automáticamente, tienes que cumplir una serie de requisitos y estos dependen de dos cosas: de la comunidad autónoma donde compres y de tu situación personal. En términos generales, en los casos que suele haber reducciones son estos: si compras la vivienda como vivienda habitual, si eres joven, normalmente menor de 36 años, pero esto varía según la comunidad autónoma, si eres familia numerosa y si tienes algún grado de discapacidad. Pero ojo, porque cumplir el perfil no es solo suficiente, tienes que cumplir más requisitos: que sea realmente tu vivienda habitual, es decir, que no tengas otra, debes empadronarte en la vivienda porque si no, en algunos casos no se te va a aplicar la bonificación, no superar ciertos límites de ingresos y deberás pedir la bonificación correctamente en el momento de tramitar ese impuesto. Te aconsejo que si estás en alguno de estos casos, revises con tu comunidad autónoma si tienes bonificaciones o no. ¿Cómo se calcula el ITP? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo sé yo realmente qué ITP tengo que pagar? Para calcular el ITP hay que entender dos cosas clave: sobre qué valor se aplica y qué porcentaje se usa. El ITP no se calcula siempre sobre el precio que vas a pagar de la vivienda, ¿no? Desde hace un tiempo Hacienda usa lo que se le llama el valor de referencia. Dicho fácil, es un valor que asigna la administración a cada vivienda y que sirve como base para calcular impuestos. La regla es esta y es importante que te quede clara. Si el valor de referencia del catastro es mayor del precio que pagas por la vivienda, el ITP se calcula sobre ese valor de referencia. Pero si el precio de compra es mayor que el valor de referencia, entonces el ITP se calcula sobre el precio de compra. Pero para que te quede claro, el ITP siempre se calcula sobre el mayor de los dos valores. Vale, ¿y dónde puedes ver ese valor de referencia que hemos hablado? El valor de referencia se puede consultar fácilmente en la web del catastro y te voy a enseñar cómo hacerlo. Tienes que ir a la web del catastro. Una vez dentro,
Primero irás a buscador de inmuebles. Buscarás por calle, seleccionarás provincia, municipio y el nombre de la calle. Y además tendrás que poner el número del piso que te interese. Verás las viviendas que tiene el piso y pues si el piso que te gusta tiene, ponle 100 metros cuadrados, que sería este de aquí, le das clic y tendrás que copiar esta referencia catastral. Una vez copies la referencia catastral, te irás de nuevo al catastro, a la home, y tendrás que ir al botón de valor de referencia. Aquí te harán identificarte por clave PIN, DNI o certificado digital. Una vez estés dentro, pondrás como finalidad efectos informativos. En fecha de valor pondrías la fecha de hoy, que es cuando harás la consulta, y en NIF el DNI de la persona que va a consultar, o sea, el tuyo. Y aquí en referencia catastral, pues la que has copiado anteriormente. Le das a valor de referencia y tendrías aquí el valor del que hemos estado hablando. Aquí ya tendrías que calcular si este precio es mayor o menor del precio de compra que te han ofrecido y calcular en base a eso el ITP. Recuerda, el ITP es en base al mayor de los dos. Muchos problemas con el ITP vienen simplemente porque no sabemos cómo funciona o de no haberlo previsto con tiempo. Con esta información al menos ya sabes cómo mirarlo y cómo calcularlo. Si te ha servido este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que esté buscando una vivienda. Nos vemos en el próximo vídeo.